Entonces nos falta la semántica. La semántica, ya tenemos qué es el alfabeto, la sintaxis, ahora la semántica. La semántica de un lenguaje formal. Entonces, ¿qué es la semántica? Una semántica es algo que hace corresponder fórmulas del lenguaje con objetos de una realidad. O sea, la semántica me dice, ¿cómo voy a interpretar eso? ¿Qué significa XY? ¿Qué significa XYY? ¿Qué significa lo que yo puedo escribir en el lenguaje? ¿Qué significa 010101? ¿Qué significa 0 más S0 más SS0? O sea, ¿qué significado le voy a dar a eso? Entonces, yo voy a hacer corresponder esas palabras escritas bien formadas de mi lenguaje con algo en una realidad que yo conozco, que es la realidad que seguramente yo pretendo modelar, pero que ya la conozco. Por ejemplo, voy a coger la de los números binarios y que son 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y lo voy a hacer corresponder con el número decimal que le corresponde. Pero yo ya conozco el mundo de los decimales, yo me lo conozco, yo sé sumar 15 más 8 da 23, yo ya sé escribir números naturales, pues 23, 50, 87, pero 0, 1, 0, 0, que eso equivale al 83, eso es algo que yo tengo que decir cómo se hace. Esa es la semántica. Yo digo cómo interpreto eso en una realidad que yo ya conozco, ¿cierto? Entonces, si todo objeto es de esa realidad, si todos los objetos de esa realidad, por ejemplo los números, tienen al menos una fórmula que lo represente, entonces vamos a decir que el lenguaje es suficientemente expresivo. Entonces, si yo hice un lenguaje para representar los números naturales y mis fórmulas todas representan algún número natural, de alguna manera tengo una representación de los números naturales. Ahora, pero muchas veces hay muchas maneras de representar el mismo conjunto. Alguna persona puede ver los naturales como eh, dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, más. Entonces, uno o más dígitos, por decir algo. Otro puede verlo como 0, S0, SS0, SS0, y ese también podría dar una semántica sobre los números naturales. O sea, puede haber muchas maneras sintácticas de representar la misma realidad. Tú lo que yo decido cuál es la sintaxis que voy a usar. Entonces, la semántica es decir, ¿dónde voy a interpretar lo que yo estoy escribiendo? Eso es. Entonces, por ejemplo, para el lenguaje definido por X estrella Y, X estrella, el que acabamos de definir, vamos a definir una semántica. Entonces yo digo, no, mi semántica va a ser sobre los números enteros. Entonces voy a definir esta semántica. Entonces la semántica la voy a definir con esta fórmula que se llama I. I de W, I mayúscula de W. Entonces, W es una palabra bien escrita con esta gramática. Entonces, ¿cómo le voy a dar semántico? Voy a decir, es el número de X que tenga esa palabra multiplicado por 3, más el número de Y que tenga esa palabra multiplicado por 2. Esa es la semántica que le voy a dar a eso. O sea, cuando yo vea una palabra escrita allá, entonces, por ejemplo, la palabra Y, la semántica que le voy a dar es el número de X multiplicada por 3, no hay X, y más el número de Y es multiplicada por 2, hay una Y multiplicado por 2, da 2. Entonces, la suma de esas dos cosas, 2 más 0, da 2. ¿Cuál es la semántica de X por Y? De XY, que digo, la palabra XY. Pues es el número de X multiplicado por 3. Hay una X multiplicada por 3, da 3. Hay una Y multiplicada por 2, da 2. La suma da 5. Entonces, 5. Y hay otro XYYY. Ah, pues esa da una X por 3, da 3. 3 Y por 2, da 6. 6 y 3 da 9. Da 9. ¿Sí? Entonces, la semántica es eso. La semántica es bastante... Esa es la que permite, de alguna manera, conectar el lenguaje formal que yo me estoy inventando con el mundo que yo quiero modelar. Entonces yo digo, cuando usted escriba esto, lo vamos a interpretar como esto. La semántica es la que permite, aquí en Sabio, está Sabio, hace fue Sabio de aquí hasta aquí. La semántica es la que permite interpretar Colombia queda mejor o igual que cuarto, con en la tabla de posiciones, Colombia queda o primero o segundo o tercero o cuarto, ¿cierto? O yo podría crear suposiciones del estilo Colombia queda mejor que un equipo. Colombia queda mejor que Argentina, por decir algo, o cualquiera que Brasil. Entonces,
La semántica es la que dice cuando yo escribo esto, ¿qué es lo que significa? Significa que en la tabla de posiciones, si Colombia queda en la posición N y Brasil en la posición M, N es menor que M. Esa es la semántica. ¿Sí me entienden? O sea, la sintaxis es esta. La semántica es cómo se interpreta eso que yo escribo. Y eso es la manera de conectar la sintaxis con el mundo que yo quiero modelar. Esa es la semántica. Pero entonces este ejemplo es a propósito un ejemplo raro para que ustedes no piensen que la semántica lo natural, es lo que la persona quiere dar como semántica. Entonces, a veces uno dice, va a modelar tal mundo, todo el mundo lo conoce tan bien, entonces si la persona no lo modela bien, uno dice, no le quedó bien modelado. Pero a veces uno dice, va a modelar un mundo que nadie conoce, entonces yo lo conozco a través de ese modelo que él me está dando. Ah, es el mundo que se comporta así. Entonces, ¿cómo se comporta? Como dice esa semántica. Ah, bueno, entonces yo como no lo conozco, supongo que se comporta como dice la semántica. Para eso sirve la semántica, para decir lo que mi lenguaje formal con qué lo estoy asociando. Entonces, uno se puede hacer preguntas como esta. ¿Será que todo número natural n tiene al menos una palabra en L que lo represente? Digamos que si yo quería era modelar los números naturales con estas cosas, entonces todos los números naturales tienen una palabra que lo represente. ¿Qué dirían ustedes? O sea, si cualquier número que haya, por ejemplo, me ocurre el número 8. ¿Qué palabra tendría como semántica el número 8? 2x, vamos a ver. Me proponen 2x y una y. Entonces, 2x y una y. Primero que todo está bien formada, ¿no? Porque 2x y una y es una palabra del lenguaje. Y 2x y una y da 3 por 2, 6 más 2, 8. Bien, bien. Entonces, lo que voy a decir es otro, 27. 7x, 7x daría 21. Ah, 9, sí, 9x. No, entonces 28. 8x y 2y. ¿Esa está bien? 8x son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y. 8x son 24, 26, 28, sí. Entonces, la pregunta que hay abajo es, ¿todo número natural tiene una palabra que lo represente? ¿Tú me estás diciendo? Por ejemplo, el 1. ¿Cuál daría 1? No hay manera que dé 1, ¿cierto? O multiplico por 3 o multiplico por 2. Eso no va a dar 1, ¿cierto? Y 0 tampoco porque la palabra vacía no hace parte del lenguaje. Entonces, eh, digamos que si yo quisiera, si yo dijera, es que hice este lenguaje para modelar los naturales, pues hay unos números naturales que no estoy modelando. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago un lenguaje para modelar algo, pues también quiero hacer lo que hago en ese mundo. Los naturales yo sé sumar, yo sé restar, yo sé multiplicar. Entonces después uno dice cómo se multiplica, cómo se suma, y pues seguro que este lenguaje no fue hecho para eso. Esto es un ejemplo simplemente para hacerlos pensar qué es semántica, qué es sintaxis, sin que estén sesgados a cuál mundo están modelando, sino que son dos cosas que lo está modelando es el que dice cómo es. Ahora, que eso corresponde a una realidad, ese es otro problema. Yo puedo decir, estoy modelando el mundo de los estudiantes de la Universidad del Valle y tener algo mal en ese modelo. Eso no quiere decir que lo esté modelando bien o mal. Eso no quiere decir que el modelo no exista, quiere decir que lo estoy modelando bien o mal. Pero los modelos existen así, los lenguajes formales existen porque yo digo cómo se crean palabras, cuál es su semántica, y ahí, ese es un modelo formal. Ahora, que eso sirva para algo en la vida real, depende de que realmente yo esté observando las cosas que debo observar bien, que eso ya es otro problema de adecuación de mis modelos a la realidad. Sí, cuando está sola. No, X más significa una o más X. No, no, cuando está sola es que tiene que estar X. Si quiero que esté cero o más veces, le pondría un asterisco. Cero o más veces tendría un asterisco. Quiere decir que podría no estar o podría estar una o dos, tres cosas. Con el más significa que está por lo menos una vez.
O podría haber 0x. 0x, pero tiene que haber mínimo una y, o mínimo 2y, o mínimo 3y, porque están ahí explícitamente. ¿Listo? Bien. Sí. ¿Cree que sea posible, por ejemplo, entender la semántica de un lenguaje exclusivamente haciendo uso de... Buena pregunta. No, no es suficiente siempre. O sea, algunas veces sí, algunas veces no. Pero en particular, los lenguajes de la pregunta que me hicieron, por si no la oyeron, que si uno podría siempre entender la semántica, ¿cómo es entender la semántica de un lenguaje a partir de la sintaxis? Entonces yo digo, no, por ejemplo, los lenguajes de programación, nunca la sintaxis es suficiente para la semántica. Siempre hay otras cosas que hay que poner, porque hay cosas que la sintaxis no se da cuenta. Por ejemplo, cuando usted define una función en un lenguaje de programación, define una función con 3 argumentos. Entonces, y después la va a usar. Y usted la usa con 2. Entonces, típicamente el compilador le dice, esa función usted la definió con 3 argumentos y la está usando con 2, luego eso está mal. Pero no lo dice porque encontró que la palabra estaba mal formada. Lo dice porque hay algo más que solo sintaxis para poder decir que está mal. O sea, la semántica del lenguaje no es suficiente, casi nunca es suficiente, por lo menos en el lenguaje de programación, nunca es suficiente la sintaxis para describir la semántica del lenguaje de programación. O sea, siempre hace falta otras reglas como extras, además de esta semántica, para definir bien la semántica del lenguaje de programación. Son como reglas semánticas no sintácticas, digamos. ¿Sí? No siempre es suficiente. Por ejemplo, están imaginando, digamos que yo quiero, o sea, no sé inglés, ¿cierto? Pero veo un texto en inglés, sería posible saber qué dice si no conozco. Ah, bueno, eso es, exacto, no. O sea, no. Pero podría hacerlo pasando por un traductor. ¿Sí? Usted lo pasa por un traductor que se lo traduce del inglés al español y usted dice, bueno, ya entendí que dije ahí, aunque no entiendo ni una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, sucede que para entender los jeroglíficos, Sí. ¿cómo la gran para Ah, sí, eso es. Pero ellos tenían un lenguaje, lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. Y por eso terminamos llamando eso jeroglíficos, porque como no sabemos, entonces, pero si uno supiera con qué reglas lo crearon, seguro que los podríamos leer sin problema. Y de seguro que las personas que hicieron eso tenían algo en la cabeza, porque esos jeroglíficos tampoco son, eh, no son aleatorios, son un lenguaje. Es más, no hablemos de jeroglíficos, digamos que coja y lea el mandarín o el chino o esas cosas, o el árabe. Usted no entiende nada, pero solamente porque usted no conoce los símbolos, pero no porque las personas que están ahí no tengan un lenguaje detrás. Yo creo que con los jeroglíficos pasa exactamente lo mismo. Estas personas tienen un lenguaje detrás, solamente que pues no supimos o no nos lo dejaron o no sabemos cuál era. Entonces se vuelven jeroglíficos porque no sabemos cuál era. Bueno, eh, aquí está la semántica de NAT y de SENAT. Por ejemplo, para los naturales, entonces, ¿cuál va a ser la semántica? Voy a asociar a cada fórmula de estas un número natural. Entonces, a la fórmula que tiene solo el 0 le asocio el 0. Y a la fórmula que tiene una S seguido de alfa, lo que digo es que mi semántica es 1 más la semántica de alfa. Entonces, si yo miro cuál es la semántica de SSS0, sería 1 más la semántica de SS0. ¿Y eso que sería igual a 1 más la semántica de S0? Eso sería igual a 1 más la semántica de 0, la semántica de 0 es 0, y la suma de estas tres cosas en los naturales da 3. Entonces, la semántica que estoy asociando es en el mundo que yo ya conozco, ¿cierto? Que son naturales, es el 3. Entonces, fíjense que aquí sí es cierto que a cada número natural le corresponde una sola formulita. El número natural 587 le corresponden 587 S seguidas de un 0. Y esa va a ser su semántica. ESENAT. ESENAT podría, por ejemplo, asociar la semántica de ESENAT. ESENAT, yo digo, al 0, la semántica es 0. Y cuando la fórmula es S alfa,
bueno, esta es la semántica de los naturales. Y cuando la fórmula tiene un más, alfa más beta, entonces hago la semántica de alfa y le sumo la semántica de beta. Y entonces así a las fórmulas que tienen más, como esta, le puedo asociar un número que va a ser la semántica de este, más la semántica de este, y este es la semántica del uno, más la del otro, más la del otro, y cuando miro, eso da 5. Entonces, como que SENAT sí corresponde a la de los sumas de naturales. La de los binarios, por ejemplo. ¿Sí? Yo digo, bueno, tengo los números binarios, la semántica del número binario 0 solito es el 0, la semántica del 1 es el 1, y la semántica de un número alfa que termina en el número binario b es, haga la semántica de b y súmele 2 veces la semántica de b de alfa. Esa es la manera de definirlo. Por ejemplo, la semántica de 1001, según esta fórmula, cojo el último, o sea, un 1, y averiguo su semántica, y se la sumo a 2 veces la semántica del resto. El resto era 100. Entonces me va quedando la semántica del 1. La de esta va a ser la del 0 más 2 veces la semántica del 10. Y me quedó multiplicado por este 2 de allá afuera. Entonces, si yo rompo eso, me va quedando 4 por la semántica del 10, más 2 por la semántica del 0, más la semántica del 1. Ahora la semántica del 10 sería la del 1 más 2 veces la del 0, que son 2 veces la del 1 más la del 0. Entonces, va a quedar 4 veces por 2 veces la del 1, 8 veces la del 1, 4 veces la del 0, y luego las que quedaban aquí, 2 veces la del 0 y, 2 veces, y una vez la del 1. Entonces, fíjense que esto es como a uno le hacen, ¿cómo se sabe la semántica de un binario? Uno la coge de la derecha a la izquierda, este es el dígito menos significativo, lo multiplica por 2 a la 0. Este es el dígito segundo, lo multiplica por 2 a la 1. Este lo multiplica por 2 a la 2 y este lo multiplica por 2 a la 3, que eso fue lo que dio aquí. 8 más 0 más 0 más 1. O sea, eso corresponde al número 9. Entonces, esta es la semántica típica de los números binarios. ¿Sí? La que cada binario corresponde, codifica un número natural. ¿Sí? Pero esa no es la única semántica que yo podría tener sobre los números binarios. Entonces, vamos a jugar con Sócrates, con las semánticas. Vamos a jugar hasta las 8:50 porque me falta el aparato deductivo. Ese es más rápido, pero me falta el aparato deductivo.